el lenguaje inclusivo y todas estas cosas. A mí jamás me leeréis escribiendo todos, todas y todes. El lenguaje, si algo ha hecho a lo largo de la historia, es ser más eficaz, ¿no? Un periodista no puede ser de ningún bando, no puede ser de ningún partido político, no puedes ir a una tertulia como cuota del PSOE, del PP, de Vox, me da igual, ¿no? Y sí, es muy difícil. Yo la experiencia como autónomo, sinceramente, no se la recomiendo a nadie. Muy buenas, Jorge. Jorge Francés. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a Ilustres Pucelanos. Segunda edición, segundo programa. Encantado de que estés aquí con nosotros. Giramos totalmente de tema. Andrea era la música, contigo es el periodismo, la comunicación, la información. Y bueno, me parece también un tema muy, muy interesante que tratar y veremos a ver por dónde nos lleva la conversación. Y yo antes de nada decir que me siento un pelín intruso viendo la lista un poco de personajes que van a pasar por aquí, porque lo de considerarme ilustre todavía me queda yo creo que muy lejos y como bien sabes tampoco soy vallisoletano de nacimiento sino de adopción, pero ¿sabes lo que pasa? Encantado. Primero, por un lado, este al final es un programa de charla, de traer a gente interesante que cuente sus cosas y que de alguna forma esté relacionado, desde luego si es vallisoletano, pero que esté relacionado con Valladolid. Al final tú has presentado informativos... Bueno, yo llevo viviendo aquí desde niño, ¿eh? O sea, Valladolid es mi ciudad de adopción. O sea, que es que te digo más, es que viendo un poco tu currículum y tal, es que has estudiado en la SEC, periodismo, en Segovia. En Segovia, sí. Es que yo soy segoviano, así para empezar. Pero es lo que te digo, al final lo que tú dices, llevo de casi toda la vida aquí viviendo en Valladolid, desde luego algo pucelano me considero, y la parte de ilustre, yo no me considero ilustre, pero yo al ser el del programa, yo digo quién creo que son ilustres o no para mí. Y ya te digo, sobre todo no es el haber creado algo increíble que hay en ese perfil que tú decías, hay personas ilustres, de verdad. Personas muy potentes, claro, algunos nos sentimos muy pequeñitos al lado, pero bueno, oye. Pero al final es que tengan relación con Valladolid y que se siente aquí que tenga algo que contar interesante. Y creo que desde luego tú lo cumples, Andrea lo cumplía y los que van a venir lo cumplen desde luego. Por lo tanto, encantado de que estés y pues a charlar, es a lo que hemos venido. Te iba a decir, no venimos igual, vienes muy elegante. No sé si elegante ahora mismo, siglo XXI, si se puede decir. Porque ahora mismo parece que las palabras hay que medirlas muchísimo. No sé si se puede decir que vienes elegante o guapo. No sé, eso tú como periodista sí ha cambiado mucho. Ha cambiado demasiado, ¿no? Yo creo que las palabras se están manoseando, se están pervirtiendo y es verdad que hay una parte de responsabilidad que también tenemos los periodistas, ¿no? Quizá la parte más importante la tienen en muchos temas los políticos, que nos venden ese discurso en el que ellos le dan otros matices a las palabras y las convierten en palabras de una ideología, de un partido, de un tipo de persona, de una etiqueta y muchas veces eso se lo compramos nosotros a los políticos, lo empezamos a usar cuando ellos lo usan y después pasa un poco al vocabulario diario de la prensa y de la actualidad y se queda ahí, ¿no? Entonces es verdad que yo creo que si alguien tiene que tener cuidado con las palabras son los periodistas, cómo las usamos y cómo hacer ese... Bueno, pues balance o estudio crítico cuando vamos a usar una palabra u otra. Hablabas tú de elegante o de guapo, pues es verdad que ahora hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que medir mucho porque está la cosa muy polarizada, muy sensible y hay que medirlas al escribir, que tienes un tiempo para procesarlo, pero al hablar, claro, es que luego hablas, te sale algo que a lo mejor... Joder, lo has hecho con toda la buena intención y de repente dices, hostia, que a lo mejor me meto... Joder, es que ahora mismo es muy complicado, se está complicando mucho esta sociedad. Es muy difícil, sí. Por eso sí que es verdad que es más fácil escribir, ¿no? Que es lo que yo más he hecho, sobre todo en los últimos años en las columnas de opinión, porque te da tiempo a leer, releer, a pensar, a saber exactamente el argumento que quieres decir y cuando lo publicas a luego poder defenderte si alguien te da palos, que normalmente siempre te los dan. Siempre porque al final ahora es complicado que alguien dé una opinión y no surjan pues bastantes personas críticas con lo que estés opinando. Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que hemos llegado a un punto un poco loco ya, ¿no? Deberíamos bajar un poco las pulsaciones todos y recuperar cosas que eran muy habituales y que yo creo que no menospreciaban a nadie. Hablabas del término elegante, guapo, hablando de un chico, pero si un chico se lo dice a una chica ahora para empezar una entrevista o para empezar una conversación, le puede sentar mal, ¿no? Con lo cual... Claro,
pero hasta ahora era cortesía, ¿no? ¿Por qué? Claro, o sea, el otro día Andrea vino muy guapa también a la entrevista, pero no se me ocurrió decirlo porque a lo mejor lo que tú dices, ¿no? Puede sentarla mal, puede... la gente que lo pueda escuchar puede pensar, claro, se lo dice porque es chica, a lo mejor a un chico no se lo diría. Y es verdad, ya te digo, que los que nos dedicamos un poco a escribir o relacionados con la comunicación, se te complica la tarea diaria y además pueden venir polémicas añadidas a tu trabajo absurdas, ¿no? Sin haberlo buscado para nada. Sí, yo creo que bueno, cada uno tiene que también poner el límite donde él quiera y defender dónde está ese límite, ¿no? Si tú vas al límite de la cortesía, estamos hablando con las palabras, pero podemos hablar con otra polémica de los últimos años de si abrir o no abrir la puerta cuando va a pasar una señora, una señorita o un señor, porque yo sí intento no pasar primero nunca, pero yo creo que eso es una cuestión de educación, ¿no? Y es verdad que yo sí que he vivido escenas en que a mí no me ha pasado, pero amigos míos, pues chicas se les ha enfadado porque les abrían la puerta, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí los límites los tiene que poner cada uno y en el periodismo también y defender por qué haces las cosas, ¿no? Otro tema muy espinoso que no sé si trataremos, pues el lenguaje inclusivo y todas estas cosas. A mí jamás me leeréis escribiendo todos, todas y todes, y no porque no tenga una sensibilidad a favor o en contra de algún colectivo, sino porque creo que el lenguaje, si algo ha hecho a lo largo de la historia, es ser cada vez más eficaz, ¿no? Sí. Y al final, el intentar desdoblar todas las palabras para que lo que podrías decir en una frase lo tengas que decir en 2 o casi en 3, pues lo que estás quitando es eficacia al lenguaje y al mensaje, ¿no? Y pues yo por ahí, por ejemplo, no paso, ¿no? Hay otra gente que prefiere entrar en ese diálogo. Tú eres un buen ejemplo como periodista, pero lo decía también Pérez Reverte, que el lenguaje, lo que tú dices, es muy eficaz porque, de hecho, si tuviera que incluir todas esas coletillas, al final, en vez de un libro de 200 páginas, se convertiría en uno de 300, de 500, ilegible, que es verdad que se complica todo, al final, pero bueno. Se complica todo con cosas que, sobre todo, son superfluas, ¿no? Porque cuando tú estás añadiendo información al meter una palabra o al incluir un término u otro, tiene sentido, ya sea en la literatura o en el periodismo, pero cuando estás añadiendo una palabra simplemente para rellenar y para que alguien no se sienta ofendido, presuntamente, ¿no? Pues yo creo que lo que estamos perdiendo es eso, eficacia y rapidez en la comunicación, y nos ha costado muchos siglos llegar hasta aquí, ¿no? El español es un idioma muy perfecto, es un idioma muy evolucionado, muy rico en palabras, no tenemos que andar desdoblando todo para que nadie se... Y sobre todo porque al final creo que si tienes una opinión, sea la que sea, siempre va a haber alguien que no le guste. Y oye, bienvenido, ¿no? La diversidad, el que haya diferentes opiniones, eso siempre está bien. Y de hecho, volviendo un poco al tema de Ilustres Pucelanos, seguramente lo que he dicho aquí hoy de que yo soy de Segovia realmente, pues habrá quien diga, joder, ¿y por qué monta Ilustres Pucelanos? Pero si iba a traer a gente de Valladolid, el invitado no es nacido en Valladolid, el que hace el programa tampoco. Creo que para eso también estamos perdiendo un poco, creo, de personalidad. De decir, yo lo he montado porque creo que viene muy bien, porque creo que es un programa muy interesante, que viene bien a la ciudad, a la gente en general, que haya dinamismo, y a quien le moleste eso, yo lo hago con toda la buena intención. A quien le moleste... Sí, hay que aprender, o sea, si estás expuesto a las miradas o a las lecturas de los demás, hay que aprender a ver. A todos nos hace daño cuando la gente nos critica, ¿no? Yo creo que hay poca gente que no le afecte que de repente pues publiques una columna, un texto, lo que sea, y haya una oleada, tengan razón o no, de gente que te está atacando. Pero bueno, yo creo que todos, y eso nadie es libre de ser esclavo de sus propias contradicciones, ¿no? Yo no creo que nadie esté limpio para decir, mira, este es mi perfil, es inmaculado y jamás he dicho lo contrario de una cosa o he caído en un error o en una contradicción, ¿no? Pero bueno, hay que asumirlo, hay que defender, intentar que lo que dices y lo que escribes, bueno, pues lo creas realmente, y si lo crees realmente, pues defenderlo con argumentos, sobre todo. Y no entrar tanto a la batalla, ¿no? Yo leo muchas columnas que me pueden parecer literariamente o incluso periodísticamente muy interesantes, aunque no comparta el contenido, y no se me ocurre entrar a comentarle al autor al descalificativo personal, al ataque directo. Bueno, es su opinión, yo tengo la mía, y de leer opiniones diversas es donde se puede ir construyendo una opinión más sólida, ¿no? Me parece totalmente correcto, sí.
Me gusta mucho hacer un poco de historia con la persona que viene invitada, de trayectoria, etcétera. Había comentado, estudiaste periodismo en la SEC, en Segovia. Ha cambiado, por ir metiendo temas en los diferentes hitos, ¿ha cambiado mucho el periodismo desde cuando lo estudiaste a hoy? Yo creo que sí, porque las redes sociales lo cambiaron todo, ¿no? O sea, yo empecé a estudiar periodismo y empecé a trabajar en el periodismo cuando lo estaba cambiando todo Internet directamente. Cuando todavía estaba de prácticas, todavía llegaban los teletipos. ¿Años de la carrera más o menos? 99, 2000, Vale. 2003 es cuando acabé, con lo cual cuando ya entré en la redacción de la tele, la primera redacción que pisé, pues eso, todavía seguían llegando teletipos por el fax, claro. Algo que ahora nos parece impensable y había que esperar a que llegara toda esa información, procesarla, etcétera, ¿no? Luego ya llegaron las redes sociales y todo se complicó muchísimo más, porque yo creo que lo que nos ha ido quitando la evolución tecnológica es tiempo a los periodistas, y el tiempo era algo muy valioso para elaborar la información, ¿no? Totalmente. Y nos ha quitado tiempo en dos formas, no me quiero alargar tampoco, ¿no? En dos formas a lo largo de lo que es nuestro trabajo diario, ¿no? Primero, porque tenemos que ser automáticamente inmediatos, ¿no? Pasa algo y esperas leerlo en todos los medios de comunicación a los 5 minutos, ¿no? Y eso, en el fondo, va en contra del periodismo. El periodismo tiene que contar las cosas lo antes posible. Evidentemente que la urgencia es algo interesante y algo que se va a exigir a cualquier medio, pero también tiene que hacer todo ese proceso que lo distingue de otro tipo de personas que cuentan información, es decir, comprobar las cosas. Si a ti te llega un rumor, lees una cosa en redes sociales y para ser el primero automáticamente lo viertes, pues en realidad no estás haciendo periodismo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Ahí nos hemos metido en un berenjenal bastante complicado del que todavía no hemos sabido salir, y por eso nos ha ido comiendo terreno pues otro tipo de perfiles que emiten información en redes sociales. Pero creo además, no sé si me equivoco, ahí me corregirás, que eso que dices tú tal cual lo han empezado a hacer pues personas de la calle, un tuit, acabo de ver una noticia, la tuiteo, tal, y entonces el periodista coge esa noticia, periodista a lo mejor de diferentes medios, pero es que lo han empezado a hacer grandes medios. O sea, lo que se hacía a nivel pequeño, ahora lo hacen grandes medios, luego de repente tienen que desmentir que esa noticia no era porque era de hace 3 años y la han puesto como actual. Yo creo que la gran clave es que lo hayan cogido los grandes medios, los grandes periodistas, que al final hayan copiado y hayan ido por ese modelo de negocio, que no deja de ser eso, es un modelo de negocio. Eso iba yo, que aquí hay muchos problemas superpuestos, ¿no? Claro. Y es verdad que el gran problema del periodismo ahora mismo sigue estando en su financiación, ¿no? Y al final, después de la gran crisis publicitaria que vino con la llegada de las redes sociales y cuando empezaron a quitarnos esa exclusividad de la información, pues todavía no hemos sabido encontrarnos. Y una manera en la que el periodismo ha sabido encontrar su hueco y financiarse, pues es a través del famoso clickbait y de intentar publicar noticias que sean muy leídas, ¿no? Y olvidando a veces otra de las esencias del periodismo, que es muy fácil decirlo desde un sofá, luego en el día a día todos como te decía antes también, entramos en contradicciones todo el rato, pero olvidando muchas veces que lo que tiene que hacer el periodista o lo que tiene que comunicar el periodista, además de ciertos contenidos que puedan entretener, son contenidos de interés social, ¿no? Tiene una labor, un papel importante en el sistema democrático, ¿no? Entonces, que sea simplemente alguien que se convierta en transmisor de cosas curiosas porque tienen muchos clics y porque suben la audiencia y por tanto puedes vender más cara la publicidad en el medio, pues también es otro problema complicado. Pero en cuanto a lo que iba del tiempo, te decía que había 2 partes en el tiempo, esa es una que nos ha afectado mucho, y la otra es haber perdido esos tiempos en el medio en los que los periodistas hacíamos nuestro trabajo, ¿no? Tú, si antes querías leer un periódico, tenías que esperar al día siguiente a comprarlo en papel. Incluso al principio las ediciones digitales prácticamente no se actualizaban en gran magnitud hasta el día siguiente, ¿no? Con lo cual había todo un proceso, había unas horas en las que el periodista podía dedicarse a comprobar, a hacer llamadas, a buscar datos, a ver si esa información que íbamos a dar estaba bien, a hacer alguna entrevista más, bueno, pues a aportar su visión, a verificar y analizar, ¿no? En la radio y en la televisión pasaba lo mismo. La radio siempre ha sido más inmediata por los boletines horarios, pero bueno, los boletines horarios eran muy cortitos y sí que había, entre los informativos más amplios, también unas horas para trabajar. En la tele pasaba lo mismo, ¿no? Tenías el informativo matinal, el de las 2:30 o las 3, dependiendo de la cadena, y el de las 9, y en el medio
espacio para trabajar. Totalmente. Eso se nos ha quitado, ¿no? Se le ha quitado al periodismo porque, primero, todos los medios se han mezclado, la tele también publica en su versión digital y va lanzando cosas en redes sociales, la radio lo mismo, la prensa lo mismo, y entonces hay que publicar constantemente, con lo cual, pues bueno, depende del medio, pero si un periodista está trabajando todos los días en 5 o 6 temas que tienen que publicar, pues es evidente que no va a poder profundizar en casi ninguno, ¿no? Y eso pues también afecta luego a la credibilidad del periodismo, que tenemos mucha culpa en muchas cosas, pero otras nos hemos tenido que ir adaptando a lo que venía, ¿no? Sí, pero al final un poco resumiendo es la parte de que las noticias no paran. Es continuamente, y es verdad que la parte digital. Las noticias no están paradas. Es verdad que es la parte digital. Eso es, la actualidad siempre estás continuamente ahora recibiendo información. Claro, y ya hemos creado en esta sociedad una necesidad de recibir información también como ciudadano todo el rato, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezaba en esto del periodismo era un friki y todos los amigos periodistas éramos unos frikis entre la pandilla de amigos porque estábamos conectados todo el rato a ver qué había publicado no sé quién, si alguien había dicho no sé qué, si empezaba el boletín de noticias de la radio, si la prensa, y el resto de la sociedad iba un poco más al margen de ciertos debates. Eso pasa un poco como también de los frikis políticos, a los que nos gusta mucho la política, estamos al día, un poco lo que tú dices, éramos los frikis del grupo de amigos, que es como, joder, estás todo el día pendiente de ver qué ha pasado en esto, tal, y viene a ser lo mismo, es que periodismo, todo el mundo está pendiente de todo, sí, hablando muy en general, todo el rato, ¿no? Total. Entonces tú ves un suceso y quieres toda la información dentro de 2 minutos y empiezas a visitar todos los medios a ver quién ha puesto algo, ¿no? Y donde hayan puesto algo, pues te lo lees a los 5 minutos, ¿no? Que pasa un tema político, lo mismo. Antes teníamos la capacidad de esperar, yo creo como ciudadanos un poquito más, a que se masticara y se elaborara esa información. Esa es mi opinión, no lo sé. Sí. Vamos, yo creo que es un análisis más o menos, creo que evidente. Pero además, no solo el leerlo a los 2 minutos, sino enseguida lo compartes. Y ese compartir, lo compartes tú, un amigo, otro amigo, la otra persona de Albacete, de Ceuta, tal, y al final se crea una bola de nieve de algo que no sabes si es real para empezar, que me parece una locura. O sea, ¿hacia dónde vamos en cuanto al tema del periodismo? Hablando aparte de las condiciones laborales que creo que el periodismo ha sufrido mucho, pero hacia dónde vamos como comunicación, creo que es muy complicado. Pero bueno, avanzando de todas formas un poco más en la parte de la carrera, hiciste periodismo en la SEC, en Segovia. La primera trabajo, oportunidad laboral que tuviste. Pues fue en la tele, ya directamente. Yo hice algunas prácticas durante los 3 primeros años de carrera en otros medios pequeños y bueno, es verdad que la Universidad SEC, que ahora ya no existe, ahora es EA University ahí en Segovia, en eso, al ser una universidad privada, pues tenía muchas facilidades y prácticamente podías optar a prácticas pues yo creo que cada semestre. Y luego en el tercer año, pues fue el primer año que conseguí prácticas durante el verano en lo que entonces era Televisión Castilla y León, la anterior a Castilla y León Televisión, que le dieron la vuelta al nombre, la de la bolita amarilla, aquí en Valladolid, Canal 29, ¿no? Estuve ese verano de prácticas y ya me quedé, porque justo 2 o 3 meses después se iniciaron los informativos de fin de semana, que no tenían hasta ese momento la cadena, y me eligieron para presentarlos, ¿no? Entonces ya ese último año de carrera, cuarto, estuve yendo y viniendo, porque bueno, los días de diario estaba en Segovia, que era cuando eran las clases, y a partir del viernes me venía a Valladolid a presentar los informativos, y así comenzó todo, y en la tele pues luego estuve mucho tiempo, ¿no? El otro día le preguntaba a Andrea qué se sentía cuando se va a exponer a un concierto, se ha preparado la música, los temas, se lo sabe todo, pero de repente abre el telón, por así decirlo, y tiene 3.000, 5.000, 10.000 personas delante, en la Plaza Mayor, nos comentaba. ¿Qué se siente cuando tienes que presentar el primer informativo? ¿Te han elegido a ti? El primer informativo es muy complicado, ¿no? Porque yo creo que los primeros días es cuando más sientes esa presión. Hay una ventaja respecto a lo que te contaba Andrea en el periodismo y sobre todo en la tele en general, y es que no ves a la gente que hay. No sabes si hay mucha, si hay poca. Te crees que hay mucha siempre, pero no lo sabes. Y luego pues todo sucede pues como está sucediendo esta conversación, en una habitación bastante pequeña, con muchos focos y el resto bastante oscuro. Con lo cual es verdad que las primeras veces son difíciles, se siente la responsabilidad, los nervios. Yo nunca he dejado de sentir
ese cosquilleo del directo, sobre todo en informativos, porque al final, si alguien ha tenido la oportunidad alguna vez de estar en una redacción, en una realización, en un plató, cuando se emite un informativo en directo, pues es una locura, aunque luego el espectador no lo note, siempre es una locura, las noticias cambian de orden, hay cosas que no han llegado a tiempo, hay noticias de última hora, hay imágenes que entran y tú no lo sabías. Bueno, es la escaleta, ¿no? En la escaleta, es donde la escaleta es dinámica completamente. De hecho, normalmente, que eso es algo que cuando llevaba gente a ver cómo hacíamos un informativo, amigos o a familiares, pues siempre les sorprendía. La escaleta que yo llevaba en papel al entrar al plató, pues salía completamente tachada y dada la vuelta. Luego depende del día, como todo, pero bueno, la mitad de las veces, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que al principio es complicado. Cuando te sientes inseguro, que muchas veces nos sentimos muy inseguros delante de la cámara, pues porque estás hablando de un tema que no controlas, porque estás en un momento en el que te han metido pues una noticia de última hora o algo en lo que no estás seguro, se sienten mucho los nervios y la responsabilidad. Pero es verdad que como a todo te vas acostumbrando y al final el plató, cuando lo pisas todos los días, se convierte como una extensión de tu casa, ¿no? Y al final llegas, haces tu información. No te voy a decir que te olvides de que hay gente al otro lado de la cámara, porque no te olvidas jamás. Siempre lo tienes ahí y al final eso es lo que te ayuda a intentar comunicar o conseguir comunicar mejor o peor, depende de cómo lo consigas hacer. Pero es verdad que llegas a una situación de serenidad bastante controlable a lo largo de claro, pero con la práctica, con el tiempo. Con el tiempo, con muchos informativos, y habiendo salido de muchos entuertos y habiendo pasado muchas cosas. Y con toda esta experiencia, trayectoria profesional, ¿qué recomiendas a alguien que se va a poner delante de la cámara? Bueno, a mí es el segundo programa, como decía, te comentaba antes fuera de cámaras, realmente yo no me dedico a esto. Me parecía muy interesante el proyecto, lo quiero desarrollar, lo quiero lanzar y sacar adelante, pero no me dedico a esto. ¿Qué recomendación tienes a alguien que va a presentar por primera vez, que se mete en un proyecto de estos, un podcast, delante de la cámara? ¿Qué 3 factores, qué 3 claves habría? Lo esencial es intentar ser natural, sobre todo en este tipo de formato que me estás contando, que es lo contrario a si me dijeras, ¿qué le recomendarías a alguien que va a presentar un informativo, sobre todo los informativos que se hacen ahora en televisión desde hace ya bastantes años, que van completamente encapsulados, todo medido con segundos, el teleprompter con las frases que tienes que decir, si te cambias o mueves alguna frase ya no entra la ráfaga a tiempo o tal. Entonces, bueno, ahí es más complicado porque sabes que cada cambio pequeño que hagas en el guión o en el texto puede tener consecuencias y puede meter en un día a todo el equipo. En un formato más relajado, en programas, hablando de televisión o en podcast o en cualquier... Pues sobre todo naturalidad, desde luego. ¿Cómo se consigue naturalidad? Pues también estando muchas veces delante de la cámara. Práctica. Olvidándote un poco de la cámara, porque es verdad que este tipo de formato, yo te estoy mirando a ti, sabemos que hay una cámara ahí, pero no la estamos haciendo mucho caso. Total. Y a veces eso sí que ayuda a olvidarte un poco y ser más natural, ¿no? Porque ese es otro problema que tenemos los periodistas de informativos, pues cuando tienes que hacer un directo o cuando tienes que presentar un informativo que tienes que mirar directamente a la cámara. Y a veces no es tan fácil, ¿eh? La gente cree que es sencillo, pero mirar a un agujerito negro... Claro, porque no miráis a una pantalla, miras a lo que es el agujero de la cámara, que es el que está grabando. Eso es, miras a la cámara. En el caso del presentador, debajo tienes ese espejito que refleja las letras de teleprompter, es decir, todo lo que te has ido escribiendo a lo largo de la mañana y te han pasado los compañeros de cada una de las noticias, pero en el fondo tú miras a un agujero negro, ¿no? Como puede ser el de esta cámara de aquí ahora. Con lo cual tampoco es tan fácil ser natural, tener unas expresiones normales y que sean amables a la gente. Por eso hay gente que es incapaz de hacerlo, ¿no? Que se nota un montón que está muy tensa todo el rato delante de la cámara y que no es nunca natural. Pero bueno, la práctica es lo esencial. Volviendo simplemente muy brevemente a lo que decías, a lo que hablábamos de ponerte delante de la gente, aún así yo pienso que es más fácil, o a mí me ha costado menos, yo que de pequeño era muy tímido, me ha costado menos el trabajo como periodista en televisión, etcétera, que presentar eventos, que es otra parte que he hecho mucho a lo largo de la serie, porque el público está ahí, ¿no? Más fácil eso que presentar a mí me ha resultado. Luego me por lo que decías también de Andrea, del tema del público delante. El público presencial, el público que está ahí, que hace ruido, que sabe, o sea, que notas si está funcionando o no está funcionando lo que estás contando, si se está aburriendo, si están saliendo las cosas mal. El salir y ver una sala, un salón de actos en mi caso, al presentar un evento lleno completamente. A mí me ha resultado más difícil aprender a eso
que aprender a estar delante de una cámara, ¿no? No, te entiendo perfectamente. No a ese nivel, porque no tengo delante a 100, 200, 500 personas, pero yo soy profesor. Entonces tengo delante a 20 alumnos, 30 alumnos que pueden estar escuchando durante 5 minutos, pero de repente ves a uno bostezar y ya piensas si es porque no ha dormido, que puede ser, o es por ti, porque estás haciéndolo. No, totalmente. O sea, al final tener gente delante es verdad que les acabas viendo las caras y te pone nervioso. Es verdad que entiendo que sea mucho más complicado. A mí me lo ha resultado, que a lo mejor viene otra persona y es al revés. Dice, yo puedo ponerme delante de miles de personas sin problema, pero no me pongas una cámara que me quedo como un conejo cuando le das los faros del coche, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que depende también de cada persona. Pero a mí, yo que como te decía, de niño era muy, muy, muy tímido. Que por eso pero hacías cosas de grabar. Hacía cosas, pero en casa, sí. Yo en casa de pequeño, yo siempre quise ser periodista. Yo no recuerdo haber querido ser otra cosa nunca, ¿no? Por eso es una cosa que me deja loco. O sea, desde pequeño ya sabías lo que querías ser y luego además no ha cambiado. No ha cambiado nunca. Es verdad que mi relación con el periodismo, y yo creo que la de todo el mundo, es un poco como esas relaciones tóxicas que hay de amor-odio, ¿no? Tienes etapas en las que estás locamente enamorado de la profesión y de lo que supone, y otras etapas en las que dices, ¿qué hago? Te enamoras. Sí, ¿para qué merece la pena todo esto? Bueno, sabemos todos los horarios que tiene el periodismo, las presiones que puede haber, las cosas que te pueden decir o no decir. Bueno, es un mundo complicado, pero es verdad que yo desde pequeño es lo único que quería ser, ¿no? Periodista desde bastante pequeño. Quizá desde muy, muy pequeño, pues a mí que siempre me ha gustado cantar y tocar instrumentos, pues también hubo un momento que quise ser cantante, como todo el mundo. Pero me ha encantado el periodismo. Siempre lo quise desde muy pequeño, 6, 7 años, bueno, hablábamos de eso, ¿no? Pues yo en mi casa cogía las cintas de cassette y hacía como si fuera un locutor de radio y contaba a la familia, lo grababa, que es lo que había pasado en el día o las canciones que me gustaban, y cuando nos íbamos de viaje les llevaba la cinta y se la tenían que escuchar, ¿eh? Y por ahí que se obligaba. Sí. Bueno, y siendo que les gustaba porque era como un programa musical en el que yo iba metiendo las canciones que nos gustaban a la familia y tal, y entonces pues bueno, se hacía entretenido, ¿no? Pero hasta ese punto. Y por eso los primeros coqueteos también fueron yo estuve en Onda Verde, Valladolid, antes de irme a estudiar fuera hace muchísimos años, que era pues una radio que había pues de una asociación, era del Movimiento contra la Intolerancia, es de quien lo llevaba, y era una radio amateur completamente en la que se hacían programas la gente que quería. En cuanto que me enteré que eso existía, pues con 2 amigos empezamos allí a hacer programas que eran un auténtico desastre. Bueno, una locura porque no sabíamos nada, ni de la parte técnica ni de la parte... Claro. Pero bueno, sí es verdad eso. Eso sirve mucho también para luego no liarla tanto cuando realmente tienes que hacerlo bien. Bueno, no lo sé, esos errores, porque la vida real es más complicada y el periodismo real... Sí, pero me recuerda mucho a la parte, yo vengo de la parte más de emprender, del emprendimiento, y al final un chaval dinámico de pequeño que monta alguna cosa chorra, el comprar gominolas y venderlas en clase, tal, no sé qué, al final esa gestión de la economía, de las finanzas, del cómo venderlo, qué decir, esas cosas que al final, al principio te equivocas, luego te sirve para hacerlo mejor el día de mañana. Que hagas eso como pequeño periodo de tablas te da. Claro, creo que al final en estos programas hacíamos entrevistas a quien se dejaba. Claro. Y evidentemente pues ya vas aprendiendo un poco cómo reacciona la gente. Pero bueno, en ese sentido yo también creo que ha cambiado mucho la profesión o las nuevas generaciones que quieren dedicarse al periodismo. Yo recuerdo que casi todos los compañeros de clase de la facultad, estoy hablando ya, hacíamos cosas fuera de nuestros horarios desde el principio. El que no hacía un fanzine, hacía un programa de radio, el que no se había buscado unas prácticas fuera de lo que ofrecía la universidad. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué decías? ¿Ha cambiado? Pues yo creo que ahora, yo he dado clase 4 años en la Universidad Europea Miguel de Cervantes a periodistas, y yo creo que ahora no sabría decirte la razón, pero no hay tanto interés por el periodismo, por la esencia del periodismo, ¿no? Yo hace ya algunos años que dejé de dar las clases, pero lo primero que les preguntaba era qué medios seguían a diario, ¿no? Y la mayoría no leían ningún periódico, no escuchaban la radio ni veían la tele siquiera. Mucho menos que les plantearas escribir en algún lugar. Evidentemente siempre había excepciones, pero organizabas algo en la facultad, venía algún periodista conocido y no iba nadie si no les obligabas. Nosotros nos pegábamos por ir, ¿no? A eso me refiero, a que había más pasión por la profesión, que ahora no sé
Joder, pero además creo que periodismo también es, como la educación, también es bastante vocacional. Tiene que ser vocacional, porque si no, no tiene sentido. ¿Qué intereses tenían? Te lo digo porque yo me siento muy identificado, ¿eh? O sea, también con mis alumnos hemos hablado de estos temas y esa falta de intereses ha venido con los años, creo que encima para quedarse. Pero ¿qué otros intereses tenían que no era la prensa, los medios? Es verdad que generalizar siempre vamos a caer en errores. Siempre había muy buenos. Siempre había muy buenos y había gente que le encantaba el periodismo. Pero bueno, yo creo que sí que había otra parte que entendían más el periodismo como el espectáculo, como hacerte medianamente famoso, aparecer donde sea, en televisión, en la radio. Siempre ha habido, sobre todo aunque caigamos en estereotipos también, entre los chicos, una parte que lo único que querían ser era periodistas deportivos y el resto les daba bastante igual. Y yo creo que por eso se ha ido perdiendo, ¿no? Y bueno, sí es verdad que el periodismo, que no es una de las carreras más complicadas que hay en absoluto, ya no lo sé. Siempre ha sido también un poco refugio y comodín para mucha gente que no sabía qué hacer, ¿no? No sé si cuánta, pero yo sí que he conocido compañeros que estaban haciendo periodismo, o alumnos ya en esta otra etapa, pues porque no sabían qué hacer y esto es bastante llamativo, aquí me meto. Y lo que hablabas tú de la vocación, no creo que sea necesaria, yo creo que es imprescindible, porque el sector de la comunicación, las condiciones laborales, que lo habías citado antes, cómo se mueve el mundo en el periodismo y ese gremio que hay que crear y esa forma de ver la vida un poco peculiar que tenemos que tener los que nos hemos dedicado a esto. O te gusta o lo odias. O sea, no hay un punto medio porque no vas a aguantar horarios largos, tener que trabajar fines de semana, tener que ir a horas intempestivas a cubrir una campaña electoral, un suceso, etcétera, si no te gusta, ¿no? Con lo cual yo creo que para cualquiera que no tenga vocación, no sé qué profesión es la que deberías elegir si no tienes vocación para eso, pero periodismo no. No, es una pasada. O sea, es verdad que yo no es que tenga vocación por el periodismo, es que soy una persona muy inquieta. Me gustan muchas cosas. Bueno, yo creo que también es muy bueno. La curiosidad es la base del periodismo. Entonces, yo, por ejemplo, una de las entrevistas que he escuchado, me gusta mucho este formato y a lo mejor por eso ahora mismo estamos creando esto, es a Iñaki Gabilondo, que creo que también es un referente para ti, o Luis del Olmo, gente que yo creo que han marcado un hito en el periodismo. Cuando presentaban programas, a lo mejor a las 8 o 9 de la mañana, y a veces sacaban el tema de, no, llevo aquí desde las 5 preparándome, y yo decía, madre mía, 4 horas vas antes a la cadena, me parecía una locura. Sí, y sacrificando pues todo lo que ha tenido. Noche, familia, sacrificar, hijos... Claro. Por eso te decía que no, esa relación odio, yo que evidentemente tengo vocación por el periodismo y por la comunicación, porque es lo que he querido siempre, pero en esa relación de amor-odio, pues a mí también me fascina, que supongo que habrán tenido sus baches, ¿no? Gente, como decía, Iñaki Gabilondo, que yo le pude conocer cuando le entregamos aquí el premio de la Asociación de la Prensa de Valladolid, el premio de periodismo Miguel Delibes, y cómo durante años, durante décadas, han mantenido el pulso de levantarse eso todos los días, todas las mañanas, para hacer información diaria con lo duro que es y con lo que cuesta, ¿no? Yo acabo de volver a la información diaria porque tuve una etapa en la que me desencanté tanto que no quería ver el periodismo diario ni en pintura. Decía, mira, yo voy a dedicar a otra cosa de la comunicación, pero estoy harto de las redacciones, de estar pendiente todo el rato del teletipo, de que luego no sé quién proteste y haya que cambiarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Con lo cual, a mí me fascina esa gente, también ha asombrado a Luis del Olmo y a los grandes del periodismo, que mantienen toda la vida esa pasión por contar cada minuto lo que sucede, ¿no? Cuando además tienes todo el prestigio ganado y toda la carrera hecha. Toda la carrera hecha, ¿no? Entonces, estar hasta el último día, como han estado ellos, enamorados al máximo del periodismo diario, pues a mí es una cosa que me fascina y me da envidia que a mí no me haya pasado, por lo menos en alguna época de mi vida, ¿no? Bueno, oye, pero tú lo has dicho, yo creo que todos al final tenemos altibajos, ¿no? Y eso yo creo que puede pasar. Cambiando un poco por salir un poco de esta parte de la comunicación, sobre todo televisiva, radio, etcétera, lo acabas de decir, has estado durante cierto tiempo fuera de esa parte en la que yo creo que me decías que también en el tema de gabinetes de comunicación, comunicación en fundaciones. Cuéntanos un poco esa... Bueno, es el otro lado, ¿no? Es lo que los periodistas, cuando estamos en los medios, llamamos los del otro lado. Habláis. Evidentemente, y es
muy interesante que alguna etapa de tu carrera profesional la dediques a esto porque entiendes también muy bien el otro lado, ¿no? Es decir, que necesitan las empresas, las fundaciones, me da igual, cualquier institución, cuando llaman a los medios y qué buscan, qué les interesa y realmente qué está pasando por su cabeza, ¿no? ¿Qué hay detrás de un gabinete de comunicación? Bueno, pues esencialmente contar lo que hace esa entidad o esa institución o esa empresa al mundo. Evidentemente, intentar que los mensajes sean lo más positivos posibles, que vayan alineados también con toda la estrategia que tengas en el caso de las empresas de marketing, etcétera. Pero sobre todo es contar lo que sucede y conseguir que ese mensaje llegue a la gente, ¿no? En el caso de los posibles compradores o en el caso de instituciones a la ciudadanía en general, ¿no? Y es verdad que eso cada vez es más difícil, porque es verdad que los periodistas ahí sí que hemos puesto un parapeto bastante importante en las redacciones y normalmente, si exceptuamos la parte política, a la que yo creo y siempre he creído que se le hace excesivo caso en esta parte de las notas de prensa, comunicados, declaraciones, en cuanto llega un comunicado se mete automáticamente lo que ha dicho el PP, el PSOE, Izquierda Unida, quien sea. Con el resto de empresas sí que, o de instituciones, sí que les cuesta mucho y cuesta mucho cuando estás al otro lado colocar ese mensaje, ¿no? Que te saquen esa nota de prensa, que lo publique un periódico. Siempre al periodista le tiene esa sensación de tufillo de que esto es publicidad y que tendrían que haber pasado por el departamento comercial para que esto entre y no es interesante, con lo cual no es un trabajo fácil. Luego hay otra parte, depende de dónde trabajes, muy interesante, que es ya la de organizar los actos, eventos, que sean ruedas de prensa, jornadas, congresos, que también es una escuela muy buena de cómo organizar cosas y de cómo tratar componentes y de cómo hacer eso. O sea que es verdad que yo sí que lo recomendaría. Suele ser, lo que he hecho yo no es muy habitual, lo de ir, volver. Es verdad que además yo cuando ya dejé la tele y me fui a gabinetes de comunicación, pues ya llevaba 20 años en la tele prácticamente, con lo cual ya... ¿Tuviste, para situarnos, gabinetes de comunicación, sobre todo de empresas, de instituciones o...? Pues he estado 2 etapas, ¿no? Yo estuve, antes de que empezara lo que ahora es Castilla y León Televisión, el RTV CIL, ahí un poquito antes, yo me había ido de la anterior tele y estuve en un grupo de comunicación que llevaba eventos y comunicación de empresas, etcétera, ¿vale? Durante 1 año y medio, 2 años. Luego ya volví, hice toda esa etapa y estos años de ahora, ¿no? Hasta que he vuelto ahora, que me acabo de incorporar a la redacción del Español Castilla y León, pues he estado sobre todo llevando la comunicación de la Fundación Godofredo Garavito y Gregorio, pero haciendo colaboraciones con agencias como Marnia, que RQR, que llevaban la comunicación de otras empresas o colectivos, con lo cual estaba haciendo cositas de todo eso. Y eso es a lo que me he dedicado este tiempo. Lo que te decía es que no es habitual volver, porque es verdad que lo que muchos pensamos desde el periodismo es, vale, llegará un momento en el que me iré al otro lado de la comunicación. Y ahí me quedaré. Y ahí me quedaré, porque en el fondo todos tenemos la sensación de que se vive bastante mejor, ¿no? Que a veces es verdad y a veces no, depende del gabinete, depende de la empresa, depende de la actividad que tenga, depende del impacto público que tenga lo que haces, ¿no? Si te vas a un gabinete de comunicación, de prensa de una institución, pues vas a tener menos paz cualquier cosa, ¿no? Porque cada cosa que dice tu líder político, empresarial o tal, pues quiere aparecer en los medios, te van a preguntar, etcétera. Hay mucho movimiento. Hay mucho movimiento y hay mucho intercambio de información. Sí. Si te vas a una empresa que no suele aparecer mucho en medios, pues sí que puede ser que la vida sea bastante más relajada, ¿no? Claro. Sí, sí. Has comentado el tema de comunicación, gabinetes y, por otro lado, en la parte de tu experiencia, las presiones que recibís. ¿Qué presiones se reciben? Así, alguna que, hombre, no vas a contar, pero por parte de quién se presiona y para qué se presiona. Entendemos que a los medios o al periodismo, al medio de comunicación. Bueno, pues, evidentemente el medio de comunicación, por un lado, no deja de ser una empresa, ¿no? Que también ese es otro de los problemas de lo que hablábamos de tirarnos al clickbait y a intentar que la gente lea nuestras noticias para que subir el número de visualizaciones y poder vender la publicidad más cara o por lo menos poder venderla frente a otros medios, otros competidores. Y ahí, bueno, pues es verdad que las empresas que invierten mucho dinero en publicidad en el medio que sea, que estés trabajando, también suelen tener poder
para presionar en algunos casos, ¿no? Y eso te puede pasar, con que haya noticias negativas que se decidan no dar, aunque tú las conozcas, porque se decidan matizar, pues porque esa empresa invierte mucho dinero en publicidad en tu medio. Pero ¿y qué es lo que más se presiona? ¿Para sacar X cosa? ¿Para tapar algo? ¿Para...? Bueno, normalmente para sacar mucha información. Para sacar algo que le interesa a la otra persona. Eso es. Tapar, bueno, si hay un escándalo muy grande y una de esas empresas es el mayor inversor en publicidad del medio, pues sí que va a intentar pararlo, ¿no? Y probablemente, no voy a poner ejemplos para no entrar en polémicas, pero probablemente si te sabes más o menos los grandes anunciantes de unos medios y de repente de X empresa llega una polémica fuerte, verás que todos dedican mucho más espacio a esa polémica que el medio donde meten más publicidad, ¿no? Pero bueno, en el caso del mundo empresarial suele ser más que les hagas caso, ¿no? Que les publiques todo lo que haces, aunque no tenga realmente interés informativo real o la redacción considere que no lo tiene, ¿no? Eso como que pasa ese filtro, se adelanta para la derecha y va directo a la escaleta en televisión o al periódico. Y en el caso de los políticos, pues evidentemente las presiones existen, todos los medios tienen además una ideología cada vez más marcada y una línea editorial cada vez más marcada, y sí, es cierto, cualquiera periodista que venga aquí, haya trabajado en medios y niegue que los partidos políticos y los cargos y los asesores llaman para intentar parar noticias, matizarlas, que las quites, etcétera, pues yo creo que te está mintiendo directamente. Entonces, eso existe. Luego, ahí está el papel más importante en un medio de comunicación en este sentido, que es el director y las espaldas, lo anchas que tengan las espaldas, el director para frenar eso. Claro, en el mundo del periodismo, la parte de atrás es verdad que es tan desconocida. ¿Es un director como tal? ¿Es el editor? ¿Qué diferencia? Bueno, normalmente yo en los medios que he trabajado, evidentemente la última palabra la tiene el director de informativos. Aunque luego cada edición en la tele, por ejemplo, cada edición de informativos tenga su propio editor, pero está por debajo del director de informativos, que revisa la escaleta y que decide realmente qué es lo que se va a contar o qué se puede contar, y queda muy feo decir que no se puede contar. Bueno, si algo se sale de la escaleta porque cree que no tiene interés o porque haya habido alguna presión en algún caso para que eso no se cuente, que tampoco sucede todos los días. No vamos a poner en la situación catastrofista. Yo creo que los medios siguen teniendo una independencia que tendría que ser mucho mayor, pero es verdad que yo creo que hacen un trabajo muy interesante en España todavía, ¿no? De control al poder, de sacar muchas cosas, y si no lo hace uno, lo hace otro, y al final, en la globalidad de los medios, yo creo que seguimos ejerciendo nuestro papel, con todos nuestros defectos, que son muchos, pero yo creo que seguimos ejerciendo nuestro papel dentro del sistema democrático, que es de control de todo tipo de poderes, no solo del político, sino económico, y de dar voz a todo tipo de colectivos. Y una cosita antes de sacar otro tema que me interesa mucho, que es la parte que te hablaba contigo, de la parte de marketing. Al final, para ti, por un lado, ¿qué es la diferencia entre comunicación y marketing? Y si realmente en los gabinetes de comunicación donde has estado, ahí se puede llegar a meter algo de marketing, o es solo comunicación, contar lo que se hace. Bueno, está muy mezclado ya los dos conceptos. En las empresas grandes yo creo que sí que sigue habiendo. Yo en empresas muy grandes no he trabajado, con departamentos muy grandes que tengan de comunicación no he llegado a trabajar. En las empresas pequeñas, pues prácticamente el marketing lo lleva la persona de comunicación. Eso, ¿verdad? ¿Que no debería ser así? Pues probablemente no, porque yo creo que sí que hay diferencia, ¿no? Yo creo que el marketing está, o toda la estrategia de marketing está más enfocada en las ventas, en por dónde tirar a la hora de vender y posicionar el producto o el servicio, y la comunicación es algo más general, que viene un poco de la filosofía, la vida de la empresa, de la marca, y de contar y ser transparentes, porque un poco una de las máximas de la comunicación corporativa es ser lo más transparente posible de lo que hace la empresa, ¿no? Contar, pues si ha lanzado un nuevo producto, o ha abierto una nueva factoría, o acaba de firmar un acuerdo de colaboración con nosotros. Un poco la parte de comunicación. Esa es la parte de comunicación. El marketing, yo creo que el marketing va más a la estrategia de ventas, no solo venta, también estrategia de marca, de dónde posicionarse, pero este lado de mercado, yo creo que va más enfocado al cliente, ¿no? Mientras que la comunicación va más enfocada a toda la sociedad. Hay algunas acciones que se hacen para un público u otro, pero esencialmente cuando él trabaja en comunicación para una empresa o para una institución, lo que está es lanzando un mensaje a todo el mundo que quiera escuchar
vayan a comprar tu producto o no, ¿no? Y más cuando, si hablamos ya de comunicación de crisis o de momentos complicados, lo que intentas es explicar la versión y lo que ha sucedido, la versión de la empresa a todo el mundo. La versión no estás oficial. haciendo marketing, ¿no? Porque casi Claro. estás intentando frenar que el marketing no sufra más. Creerme que ha sido así, ¿no? Supuestamente. Eso es, tal. y dar toda la información y ser lo más transparente posible. Bueno, un tema creo que es uno de los temazos de la charla y ya lo estoy dejando un poco para el final, que es el por qué se está polarizando tanto todo, ¿no? En el sentido de que o estás en contra o a favor de algo, pero no puedes estar en gris. Cualquier tema. Es que además es un poco como cualquier tema, ¿no? Y tenía muchas ganas de hablarlo contigo como periodista, como miembro que has estado en gabinetes de comunicación, etcétera, de sale cualquier tema y es, primero, tienes que tener una opinión, ¿qué opinas sobre esto? Y ya está, o sea, no es, déjame un rato que lo piense, que tome una postura, o a lo mejor no quiero tomar postura directamente, tienes que decirlo ya y tienes que decir qué, o sea, a favor o en contra. Sí, no hay grises, ¿no? Hemos perdido los grises en los medios. ¿Por qué se está polarizando tanto? Ojalá tuviera la respuesta, porque es verdad, ¿de dónde viene? Es verdad que sería interesante, sobre todo para ver cuál es la vacuna, ¿no?, contra esa polarización que nos está llevando al desastre absoluto y que nos está llevando, pues, a tener líderes políticos a nivel mundial como los que tenemos ahora, como Trump, etcétera, que no son nada más que fruto de esa polarización social, ¿no? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Bueno, yo creo que ahí tenemos la culpa un poco todos. Tienen también un poco la culpa eso de que hablábamos de la vorágine de las redes sociales, de que todo el mundo opina de todo y de que luego se han intentado asignar o poner valores a cada cosa, ¿no? Quiero decir, hablábamos de eso de los grises, que por ejemplo en el campo del periodismo yo creo que uno de los mayores pecados que puede haber para un periodista es colocarse la chaquetilla, la camiseta de activista, ¿no? Un periodista, y ahora es lo más común del mundo, lo raro es encontrar lo contrario, un periodista no puede ser de ningún bando, no puede ser de ningún partido político, no puedes ir a una tertulia como cuota del PSOE, del PP, de Vox, me da igual, ¿no? Porque un periodista tiene la labor de ser neutral o por lo menos de intentar escuchar a todos y de dar la mayor variedad de opiniones para poder analizar, ¿no? Entonces yo creo que ahí hemos perdido la perspectiva y la sociedad pues se ha ido polarizando cada vez más también porque a los políticos y a los partidos políticos les ha ido interesando, es más fácil cazar votos en un sistema polarizado que en un sistema un poco más, donde el centro sea más amplio, ¿no? Al final el populismo, etcétera, siempre caza de los extremos, es mucho más sencillo, los mensajes tienen que ser mucho más fáciles y se llega más a los sentimientos que a la razón. Hemos perdido la argumentación, hemos perdido la conversación, al final son todo insultos. ¿Y de dónde viene esto originariamente? Pues sinceramente no lo sé, ¿no? No sabría. Yo creo que hemos ido degradando un poco todo ese debate social hasta esto. También quizás por lo que hablábamos al principio, ¿no? Y porque al final el debate público ya no tiene ningún filtro, sino que tú eres capaz, si te puedes organizar con algunos bots, amigos o un grupo, de lanzar a la agenda pública un tema concreto y de una perspectiva concreta. Y eso antes no pasaba porque los medios de comunicación ejercían, mejor o peor, pero ejercían un filtro en el que decían esto no es interesante o esto está manipulado, esto no lo va a publicar nadie, ¿no? Pero ahora todos sabemos que los partidos políticos, las asociaciones más o menos radicales son capaces de introducir en el debate público cualquier tema que no estaba en la agenda y además desde un punto de vista muy radical, ¿no? Y ahí es donde además entra lo que, uniendo un poco el círculo, lo que decíamos antes de que además lo quieres, la información la quieres ya y en el momento que lo saca la organización que sea, lo compartes. Entonces es al final unos que tienen que sacar cosas, los otros que lo comparten enseguida. No sé, hay una responsabilidad muy grande del ciudadano también. Totalmente, eso porque es verdad que siempre se nos echa la culpa a los periodistas. Ya hemos hablado aquí de la parte de responsabilidad que tenemos, es decir, si se hace el periodismo bien, todos tenemos una parte importante. Se hace el periodismo bien y se cumple pues todo ese proceso que debe tener cualquier noticia periodística, que te lo explican en la carrera 80.000 veces, de comprobación, de ir a las fuentes, de tener al menos 3 versiones de cada cosa. Bueno, pues todos esos mantras que hemos aprendido todos y que luego pues a veces los utilizamos. Yo intento la mayoría de las veces, pero otras veces vas con mucha prisa y algo te lo saltas. Esa es una parte. Pero yo creo que el ciudadano tiene la responsabilidad también de ser un ciudadano comprometido con la verdad, ¿no? Sí. Y que al final no puedes dejar y creerte
lo primero que encuentres en las redes sociales. Tal cual. Y más cuando se trata de perfiles, como hemos visto todos, que ni siquiera son capaces de poner su cara y un nombre a lo que están contando, ¿no? Entonces, que una pelota de tenis con ojos te diga que no sé qué, no sé cuál, y tú te lo creas a pies juntillas. Y no solo te lo creas, sino lo que dices tú. Y ha pasado. Mandes a todos los grupos de amigos para que tu abuela se lo crea, tu prima tal, Lo no sé qué. compartan ellos. Pues eso es una tarea que también, por ejemplo, desde el Colegio de Periodistas, llevamos ya años haciendo cursos de alfabetización mediática, tanto para niños como para mayores, intentando enseñar a la gente que también tiene que saber y aprender a informarse, ¿no? Que es verdad que es un tema tan delicado que puede afectar a toda nuestra vida, que ha afectado ya, porque está demostrado y hay estudios a los últimos procesos electorales, tanto en España como en el resto del mundo, es decir, que nos va a afectar a todos en las decisiones que se van a ir tomando y que va a ir tomando nuestra sociedad, con lo cual hay que estar informados, hay que saber a quién se vota y por qué se vota, no lanzarse masivamente a lo que digan los demás, ¿no? Y saber por qué te informas, por qué canal te informas y por qué eliges ¿Te informas de muchos canales, de muchas fuentes? Sí, yo creo que intentar que sea diferentes ideologías. Sí. Evidentemente, cualquier periodista estamos todo el rato, ya no solo por contrastar opiniones, sino por ver qué publican otros medios, la competencia, estamos viendo lo que saca todo el mundo. Pero bueno, hablábamos de esa parte negativa de las redes sociales, también es una parte positiva para el periodismo que nadie puede negar, ¿no? Y nos ha facilitado muchísimas cosas, muchísimas entrevistas, muchísimos testimonios. Ahora mismo los cerramos y los encontramos a través de las redes sociales, incluso eso, para decidir si hay debates públicos, luego con mayor o menor acierto, ¿no? Debates que están en la calle, que merece la pena pasar a los medios de comunicación, pues también es a través de las redes sociales. O sea que han sido una herramienta para conseguir fotos, para conseguir testimonios alucinante, ¿no? Sí, desde luego. A ver, quedan muchísimos temas que me gustaría tratar, no hay tiempo, pero no quiero irme sin tratar uno de ellos, que es tu último trabajo, jornada completa, estás a tope con el español. Con el español. Castilla y León, la de la Antena aquí de Castilla y León, que es informativos. Sí, y por otro lado, uniéndolo también, porque vi un tuit tuyo, y es verdad que es una pena no solo la polarización, sino la labor tan ardua que es de autónomo en este país, que es imposible al final acabar, imposible, muy complicado ser autónomo, hacerlo por tu cuenta, crear tu proyecto de cero, al final crear tu pequeña empresa, y tú lo ponías, al final te dejaste en los brazos de jornada por trabajo por jornada ajena, trabajar ajeno, por cuenta ajena. Y sí, es muy difícil. Yo la experiencia como autónomo, sinceramente, no se la recomiendo a nadie. Y me el joder. No, muy radical. Es muy radical, sobre todo en una profesión como la mía, ¿no? Un profesional independiente. Otra cosa es que quieras montar tu propia empresa del sector que sea, que tengas una idea, que tengas un buen producto. Igualmente muy complicado. Igualmente complicado, pero a lo mejor tiene más sentido, ¿no? Quizá muchos compañeros que tienen montadas sus agencias, pues ahora pongan el grito en el cielo, pero a mí me ha resultado imposible. Yo no quería montar ninguna agencia. Yo lo único que quería era, pues como hemos hablado, llevar la comunicación de varios colectivos, empresas, fundaciones, dar un poco marcas, más por tu cuenta, ¿no? Eso es, teniendo, eso sí, como ha sido la Fundación Godofredo Garavito, pues un cliente principal, por decirlo de algún modo, al que iba a dedicar más horas y más tiempo, pero luego colaborando pues, con distintas agencias, marcas, etcétera. Y te das cuenta que es que hay que facturar muchísimo para que te quede lo que te queda en un contrato normal en un medio de comunicación, ¿no? Y que en cuanto que se te cae algún cliente, aunque sea un mes concreto, un par de clientes pequeños, etcétera, pues la cuota de autónomos y el IVA se come lo que ganas y te quedas ganando 700, 600 euros que no cubren nada, ¿no? Entonces, si tienes muchos clientes, evidentemente, si tienes mucha gente y tienes horas para hacerlo, porque ese es otro problema, claro. De un momento que sí que había gente que quería que yo también le llevara la comunicación, pero yo decía, a mí no me dan las horas para más. Si tengo que lanzar la nota de prensa de no sé quién, estar pendiente del evento que va a organizar esta otra empresa, llevar la comunicación de algo que vamos a hacer nosotros, las redes sociales no me dan las horas, ¿no? Con lo cual, para mí ha sido un alivio salir del mundo autónomo. Claro, pero y es que digo, no me quiero liar mucho porque se nos va el tiempo, pero
pero no puede ser, no debería ser que se vayan de alivio. Claro, porque al final yo creo que los autónomos son los que crean el pulmón de la sociedad, los que levantan la sociedad, crean riqueza. Joder, es una pena que al final alguien diga, joder, por fin me contratan a jornada completa y puedo dejar esto que me estaba pesando. Yo creo que debería ser así, debería ser una opción laboral interesante y que eso, joder, yo creo que no debería ser una utopía que un periodista, por ejemplo, con 4 o 5 clientes, unos a los que dediques más tiempo y otros menos, puedas vivir y además generar riqueza, tu propia riqueza, e incluso contratar, pues como yo hacía también, pues a un fotógrafo si necesitas en algún momento, o sea, generar economía en torno a la comunicación. Yo creo que debería ser posible, que no es que necesites facturar, es que tampoco quiero poner una no, por si acaso me equivoco, pero no son cifras, al final es para que te quede que es algo que muchas veces no llega ni el salario mínimo y pues entiendo que la gente luego esté mucho más cómoda con un contrato indefinido en cualquier empresa o ese otro movimiento que hay cada vez más potente de hacerse funcionarios, sacarse una posición y despreocuparse ya prácticamente de por vida del salario mensual, ¿no? 2 preguntillas muy rápidas, concretas y cerramos. Por un lado, ¿a quién te gustaría, de tus conocidos, de gente en Valladolid que ahora mismo lo esté haciendo muy bien, que esté destacando en el sector, ver aquí sentado en esta entrevista, en esta charla? ¿En mi sector? Pues yo no sé si en Valladolid. Si estaba incluido ya en la lista. Yo creo que alguien muy interesante por todo lo que está haciendo en periodismo y por lo bien que escribe es José Peláez. Vale. Columnista de ABC, que además tiene su agencia con también esa doble dimensión de comunicación y periodismo, que se ha convertido en uno de los columnistas de referencia. Peláez le leo siempre. A nivel nacional, que escribe como Los Ángeles y que lo está consiguiendo todo a nivel nacional y además presume y siempre ha presumido en todo momento de Valladolid y de vallisoletanías, como dice él. O sea que sería súper interesante. Nos encantaría tenerte, Peláez. Sí, desde luego. Y por otro lado, 3 cosas, ya del todo para terminar, 3 cosas que después de tu trayectoria profesional que recomendarías a otras personas que has sacado de esta experiencia, de tu trayectoria, 3 factores que podrían mejorar el futuro profesional de otras personas, ¿no? ¿Qué has aprendido? La comunicación, el hablar en público es fundamental, desarrollar. ¿Qué 3 cosas? 3 cosas. Bueno, pues yo creo que una, la decías tú antes, y yo creo que para el periodismo es muy aplicable, que es tener curiosidad todo el rato, querer seguir aprendiendo todo el rato y investigando todo el rato, ¿no? Yo creo que cualquiera, y más en el periodismo, por centrarme en la comunicación, lo que conozco, que crea que llega un momento en el que ya está, ya has hecho tu carrera o ya ahora sabes de redes sociales y eres un community manager de la leche y ya está, aquí se ha acabado, acabas de cavar tu tumba, ¿no? Porque el periodismo cambia constantemente, ¿no? En el mundo de la televisión, pues aprovechar todas las oportunidades, no decir nunca que no te dé miedo dar un salto al vacío. Si te equivocas no pasa nada, habrá otra oportunidad. Si lo haces fatal, te ponen a presentar un programa de televisión, si lo haces fatal, habrá otros. Seguro que si investigáis la trayectoria de cualquiera de los grandes comunicadores y presentadores a nivel nacional e internacional han tenido un montón de fracasos, de programas que no han funcionado. Entonces, que se lancen y que digan siempre que sí a una oportunidad profesional buena. Y me quedaría una más, que yo creo que para el periodismo, la comunicación, pero yo creo que para todo el mundo, leer mucho e intentar elegir bien lo que lees, ¿no? Pero bueno. Que en el mundo de la comunicación pues también es muy interesante. Es verdad que si te vas a dedicar solo a la información diaria, bueno, leer siempre ayuda y siempre te ayuda a enriquecer el lenguaje, a escribir mejor, etc. Pero bueno, a lo mejor es un poco más prescindible. Si en algún momento quieres hacer columnas de opinión, como estoy haciendo yo, algún periodismo más literario, incluso lanzarte, aunque ya no sea el mundo periodístico, escribir algo, si no estás leyendo casi constantemente muchas cosas, es verdad que el tiempo que tenemos todos, pues a mí me gustaría leer mucho más de lo que leo, pero leer siempre yo creo que te da un plus y que te da una base, ¿no? Me preguntabas, preparando todo esto, que recomendara 2 libros a los jóvenes periodistas,
Y bueno, yo creo que podría ser una buena forma de acabar, ¿no? Yo recomendaría a Julio Camba, Maneras de ser periodista, que es un libro muy pequeñito, de pequeños relatos, como escribía él, artículos todos recopilados sobre el tema del periodismo y la comunicación, que además de que Julio Camba es uno de los maestros por cómo escribía, pues cuenta muchas cosas sobre comunicación. Y el otro que te recomendaba, espera a ver que no se me olvide a mí, porque que te recomendaba, el de Julio Camba, Maneras de ser periodista. Y no sé qué otro es el que había incluido, porque claro, tengo varios. Lo ¿no? ponemos. Lo ponemos. Si quieres ser columnista, yo sí recomiendo a Ruano también. O sea, yo soy un clásico para eso, de los que si hablas en algún momento, como hablamos antes con Peláez, seguro que da la razón, pero lees a Ruano, a Umbral, a Fernández Flórez, a todos estos, a Larra, todos estos grandes escritores que nos han precedido haciendo crónica, al final pues te va a dar para mucho poder estilo, ¿no? Y también te da herramientas para eso, pues para buscar enfoques originales, pues contar las cosas de otra manera y salirte de lo habitual, ¿no? Qué bueno. Qué bueno, Jorge. Pues nada, encantado de tenerte aquí. Ha sido un placer. La charla, de verdad, ha sido muy enriquecedora y de verdad. Pues ojalá que a alguien le haya servido algún consejo, o por lo menos le haya entretenido, ¿no? Seguro que al final es la entretener y educar. Al final es un poco las dos cosas. Entretener a través de lo que contáis aquí, que siempre es muy interesante. Así que nada, encantado de que hayas venido a Ilustres Pucelanos y espero verte por ahí muchas más veces. Genial. Muchas gracias. Gracias. Encantado.